Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno 541. Por favor, puestos de pie. El oro y la plata no me han redimido, mi ser del pecado no puede librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me puede salvar. Me redimió más me compró el Salvador, con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la pena terrible no puede quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, mi culpa su muerte alcanza a borrar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la paz no derrama de pecador. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Amén. ¿Qué se sienten? Sí, Pueden tomar asiento, por favor. Échale. Ahí está. Gracias. Gracias. Yo dejé el estudio la semana pasada con Hechos el capítulo 24. Así que allí quiero comenzar de nuevo en Hechos el capítulo 24. Estamos aproximando al fin del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando del viaje de Pablo a Roma.
y lo que aconteció en este viaje. Su viaje a Roma comienza en Jerusalén con su arresto y fue transportado hasta Cesarea. Y allí en Cesarea, ya hemos visto, él fue arrestado en Jerusalén. Estando en el templo, fue llevado a la fortaleza Antonia. De allí fue llevado en ruta hacia el noroeste hasta Cesarea. La fortaleza Antonia, donde Pablo se quedaba como preso por algún tiempo. Después la calle a Antipatris, a lo que está en ruinas ahora, pero todavía hay la ruta que se ve a la fortaleza de Antipatris y después las ruinas de Cesarea. Estando en Cesarea, ya ahora entramos en el estudio Hechos, el capítulo 24 y el versículo 10 es donde comenzamos. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo ya hizo su defensa. Su defensa no le consiguió su libertad, porque Félix esperaba grasa para la máquina. Él buscaba ser sobornado cuando él no tenía ni por qué pedir dinero, no era ni una multa ni nada, porque Pablo era inocente de cualquier cosa como ciudadano romano y como judío también. En versículo 22 dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Quiero que se note, Félix sabía todo en cuanto al cristianismo. Él era gobernador de Israel en un tiempo cuando el cristianismo ya fue bien conocido. Les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea que él dice al Sanedrín, al sumo sacerdote Ananías: cuando yo oigo del tribuno, les voy a hacer caso, no antes. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Si quería ser malo, podría haber dicho: los creyentes no pueden venir a Pablo, no pueden traerle comida, y no le daban a comer. ¿Ok? No era como estar en la cárcel en Estados Unidos. Aquí es mejor que en mi casa, ¿me entienden? Uno puede estar aquí en la cárcel y te pueden venir cualquiera para hablarte,
tú puedes hablar con tu abogado, tú puedes tener toda comodidad, puedes tener aire acondicionado, televisión en colores, cable, todo. Y buena comida para los, ¿cómo? 3 veces al día, sí. En mi casa, por ejemplo, nada de eso, ¿ok? Si queréis ver en la tele lo que Elena ve, no hay problema, pero mi carcelera ya no me trata tan bien como en la cárcel aquí. Pero en Roma era terrible, ¿ok? Y en las cárceles, a través del Imperio Romano, te trataban peor que los animales. Y a veces te ofrecían, por ejemplo, puedes luchar con un león mano a mano en el Coliseo. Y si sobrevives y no te come, entonces ya puedes salir libre. ¿Ok? Pablo dice, fui librado de la boca de los leones, pero igual no le dieron libertad. ¿Ok? Los presos en el Imperio Romano bien torturaban, y algunos de ustedes quizás saben de cómo era, porque hay países todavía que tratan muy mal a los presos, aún antes de ser condenados. La puerta ahí está abierta, hermano. La que sale afuera. Tiene que estar abierta, es la ley. Por favor. Sí. Viene el bombero y nos arresta y nos dice que tenemos que pasar la noche en una cárcel romana. Ok. Algunos días después, viniendo Félix y Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿quién es Drusila? Mucho de esto hay que preguntar. ¿Por qué Lucas menciona específicamente Félix y Drusila? ¿Ok? Piensen bien. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, nota lo que Pablo le dice: dominio propio, justicia y del juicio venidero. Félix se espantó. ¿Qué? ¿Por qué se espantó? ¿Nunca te has preguntado a ti mismo? ¿Nunca buscaste para saber por qué? Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora él le deja a Festo. Quiero que entendamos. Pablo recordó
a Félix, que no eran ni 12 días desde que él vino a Jerusalén. Y ahora Félix creyó entender mejor y estar más exactamente, literalmente, en el hebreo, en el griego, el cristianismo que los otros líderes judíos. Pablo fue concedido libertad para ver a sus amigos y familia aunque estaba preso. La próxima vez que Lucas menciona a Pablo ante Félix era cuando Félix vino de Cesarea con su nueva esposa, Drusila. Era su nueva esposa, quien era judía. Félix oyó a Pablo hablar de fe en Cristo hasta que Pablo habló de justicia, dominio propio y de juicio venidero. Y allí Félix se espantó y comenzó a temblar y terminó su tiempo juntos. Pablo fue llamado ante Félix frecuentemente. Ahora, ¿quién era Drusila? Era la esposa de uno de los macabeos. ¿Ok? Y ahora, él tenía 15 años de edad nomás. Y ya era esposa de uno de los macabeos. Pero Félix fue como romano y le convenció salir de su marido, dejar a su marido e irse con él. Y se fueron juntos a vivir allí en Cesarea. El día mismo que Félix llegó con Drusila, allí Pablo dice, ahora voy a hablar de dominio propio, del juicio venidero, porque él robó la esposa de otro hombre. Y ahora Pablo le baja la caña, le habla de todo lo que él había hecho hasta allí. Allí entramos en 25, capítulo 25. Es interesante. No sé si has estudiado la historia de Drusila y Félix, pero es una historia bastante interesante para ver cómo es que este Félix habla de juzgar a Pablo cuando lo que Pablo hizo era devolverle el juicio. Habló del juicio, dominio propio, etc. Capítulo 25. También tiene muchas cosas interesantes. Y Pablo nos habla de estas cosas. Al llegar Festo a Israel como el procurador, puesto por César, fue a visitar a Jerusalén, donde oyó acusaciones contra Pablo por los líderes judíos. Los judíos deseaban que Festo le envíen a Pablo a Jerusalén para que ellos así tuvieran la oportunidad de matarle por el camino al subir. Y al ir ante Festo, después en Cesarea,
Festo estaba deseoso agradarles y pidió que Pablo aceptara ir allí. Pero en ese mismo momento Pablo apeló a César, que era su derecho como ciudadano romano. Versículo 1. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros pueden, dijo, descienden conmigo, y si hay algún crimen que este hombre en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando a Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Él no quiere volver a Jerusalén, él sabe lo que le está esperando. Esto hizo inmediatamente cuando llegó Festo a Israel. Él llegó en el puerto de Cesarea y subió 3 días después a Jerusalén, donde oyó todas estas acusaciones. El sumo sacerdote le pidió un favor, y como Festo era el nuevo gobernador o procurado para Israel, él quiere conceder algo para poder agradar a los que son mayormente sus esclavos allí. Él quiere probarles que él está con ellos. Pero Pablo no quería ser juzgado en Jerusalén. Años había pasado y él está en la cárcel, encarcelado pero con cierta libertad, o sea que sus
amigos y sus parientes le pueden visitar, le pueden traer comida, no dejarle morir de hambre allí. Los judíos entonces bajan o suben, pero el judío va a decir bajar, salir de Jerusalén, ir al noroeste hasta Cesarea y allí escuchar a Festo decir a Pablo, ¿queréis ir a Jerusalén? No. Y entonces él apeló a César. Y Festo no tiene nada que puede decir. Mientras que él, siguiendo en este capítulo, vemos que el rey Agripas y Berenice, que estaban visitando a Festo para felicitarle, que él ahora es el nuevo procurado gobernador de Israel. Ellos bajan para felicitarle y recibirle. Costumbre entre los políticos que existe hasta hoy. ¿Me entienden? Pero hay muchas cosas interesantes. Siempre he tenido el concepto de Agripas, Herodes Agripas, ¿ok? Para ser corto, Agripas nomás. Porque cuando hablamos de Herodes, hay tres que en la Biblia que se llaman Herodes. Herodes, vamos a decir, es un nombre que habla de que él es héroe máximo. Este es lo que significa su nombre, Herodes. Este realmente era el nombre de su abuelo. Él ahora toma este nombre, héroe máximo también. Vamos a ver. Dice en versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora, ¿por qué Lucas? Ya sabemos por qué él menciona Félix y Drusila, ¿ok? En el día mismo que ellos llegaron a Cesarea, entraron y pidieron traer a Pablo, ¿ok? Ahora, ¿por qué menciona el rey Agripa y Berenice? ¿Ustedes saben qué hay? Nadie sabe. Berenice, ¿quién era? ¿Era mamá? ¿Era hermana? ¿Era esposa de Agripa? ¿Qué era? Berenice, hay que entender porque depende de entender. Lucas bien sabía. Berenice era hermana carnal de Agripa, pero él le tenía como esposa. No legalmente, porque la ley de Moisés prohíbe casarse con la hermana. ¿Me entienden? Pero le tenía como su esposa. Ya tenían relaciones y todo, pero era su hermana. ¿Te da alguna impresión de qué clase de hombre es? Versículo 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre
ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto aquí, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ahora, él dice, esta era la cuestión. Y él le dice esto a Herodes, cuyo papá con Pilato le mató al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para él conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le mandó, mañana le oiréis. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ahora, ¿qué quiere hacer? Él quiere decir a César, César, yo no encuentro nada mal en este hombre. Pero Herodes dice, como Herodes también fue puesto en su lugar por Augusto César, él quiere culparle a Herodes, o lo que dije, Agripas, a su nombre oficial, o en la Biblia, Agripa.
este hombre quiere lavarse las manos y dejar a otro llevar la culpa. Así que en capítulo 26, ya por fin, tenemos 26, 27 y 28 para terminar el libro de los Hechos. Pero espero que están aprendiendo algo en los detalles que Lucas nos da. Encontramos mucho en cuanto a la historia, muchos detalles. Berenice, Drusila, etcétera, el rey Agripas. ¿Okay? Agripas invitó en capítulo 26 a Pablo a hablar en su propia defensa. Lo que Pablo hizo, defendiendo su vida como perseguidor de la iglesia, su llamado a ser apóstol de Jesucristo y el evangelio que él predicaba entre los gentiles. Concluyó su defensa. Pablo ya dio una defensa verbal con una defensa de la resurrección de Jesucristo, siendo una parte esencial del evangelio. Él invitó a Agripa a creer la verdad. Verdad, decía él, que Agripa ya sabía. Quiero que noten este detalle. Versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿Recuerdan, hermanos? El papá de Agripa, no solo su abuelo trató de matar a Cristo cuando nació, su papá trató, condenó a Cristo y le volvió a Pilato para matarle. Después, su papá mató a Juan antes de esto, mató a Juan el Bautista y después quiso matar a Pedro. ¿Recuerdan? Su papá oyó muchas veces el evangelio, muchas veces. Y él también. Y parece, lean con cuidado conmigo. Pablo dice, él se goza en hablar con él. Pablo le habría hablado antes del evangelio. Él habrá conocido a Pablo. Él dice, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, versículo 4, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.
Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Note eso. Él dice, él votó. Quiere decir que él era miembro del Sanedrín, que él era miembro votante. Quiere decir que Pablo estaba casado, porque ningún hombre en el Sanedrín pudo ser soltero. ¿Okay? Ahora, él puede ser que era viudo. Esto sí. Porque luego él dice, a las viudas yo hablo, recomiendo que se queden como yo. ¿Me entienden? Él no se casó de nuevo cuando murió su esposa. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de estas cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe, escucha, el rey sabe estas cosas. Él dice: Agripa sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa? A los profetas yo sé que crees. Pablo dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo dice: yo sé lo que tú crees. ¿Cómo pudiera decir esto si nunca habló antes con Agripa? Vamos a orar. Padre, gracias te doy hoy por el privilegio que tengo de entrar en tu presencia, por lo que hemos podido aprender de la vida de Pablo. Te ruego que tú uses todo en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, espero que aprendiste algo hoy.